que tengo los factores de crecimiento mucho más a la mano para hacer la división, el proceso de división celular, por eso se consideran lábiles. En cambio, el quiescente están en fase del ciclo, están en G0, pero es que necesitan un estímulo bastante fuerte para poderse dividir. Con decirle que entre procesos patológicos no se dividen, por eso es que la evolución final de una enfermedad en hígado es la cirrosis. En trasplante hay pacientes que sí pueden hacer el proceso de división celular en trasplante, pero para hacer compensatorio, pero en muchas ocasiones la compensación se hace por hipertrofia, más no por división. Recuerden que el riñón también es tejido quiescente, pero cuando yo tengo falla renal, mi riñón no empieza a formar glomérulos, lo que hace es que el glomérulo se vuelve, por lo menos tengo dañado un riñoncito, el otro riñón lo que hace es un proceso compensatorio de hipertrofia a la parte de los glomérulos. Aumentan de tamaño para cumplir la función del otro lado. Generalmente los tejidos quiescentes son difíciles, muy difíciles en hacer la activación. Los únicos que son capaces de activarlos son factores de crecimiento embrionario. Generalmente nunca procesos que se liberan en la respuesta por lo menos inflamatoria o antiagente patógeno. Por eso es que si yo tengo una hepatitis por alcohol, en la evolución final es la cirrosis. Si yo tengo, una hepatitis B o C, la evolución final es la cirrosis. Entonces, no es tan fácil poderlos dividir. ¿Y cuáles son los tejidos permanentes? Los que no se dividen. Los que no se dividen. Entonces, el ejemplo es el sistema nervioso central, pero resulta que en un estudio que se hizo, ya lleva bastante tiempo, hace como 4 o 5 años, y se dieron cuenta con los pacientes que se recuperan del coma, hay áreas del sistema nervioso central que el tejido es quiescente. Algunas áreas del hipocampo, algunas áreas de la sustancia negra, algunas áreas de la porción cortical. Entonces, bajo ciertos estímulos logra dividirse para recuperar la función, pero no todas las células. Entonces, todavía hay células en sistema nervioso central que no se dividen. Y lo otro es que recuerden que también la parte de regeneración o la parte de recuperación de las células en sistema nervioso central depende mucho del sitio donde ocurrió la lesión, si es en el axón, si es en el cuerpo y cómo hay el proceso de regeneración. Entonces, eso es lo que ustedes tienen a grosso modo. Entonces, nosotros tenemos tejidos lábiles, permanentes y quiescentes. Lo ideal es que nosotros tuviéramos una lesión y que la célula de una vez de entrada, si se llega a dañar, sea reemplazada por una célula igual, con la misma función. Pero se van a dar cuenta que estas no son reemplazadas o en muchas ocasiones ni siquiera son reemplazadas. A veces los anexos cutáneos se quitan o se van porque cambian muchas estructuras del tejido que no permiten que la célula vuelva otra vez y aparezca, por lo menos lo que yo les comentaba en una cicatrización, que se pierde el folículo piloso y el folículo piloso hace parte del tejido lábil. Pero si yo tengo cambio del colágeno que no me permite el proceso de difusión y la nutrición no es adecuada, yo hago pérdida del estímulo y se va, y se pierde. Entonces, eso es lo que hace que sea un poquito más restringida la parte de adaptación. Y esa parte de adaptación también depende del estímulo de la célula de al lado. O sea, si la célula de al lado le manda señales que todavía le hace falta o no le hace falta ciertas sustancias, la célula le permite adaptarse un poquito más. Y con respecto a la especialización, hace que la célula sea mucho más susceptible a ciertos cambios, por lo menos. La neurona ¿es susceptible o no es susceptible a la pérdida de oxígeno? Sí, es susceptible. Es muy susceptible, exactamente. Entonces, por lo menos, hagamos el intestino. ¿El intestino es susceptible o no es tan susceptible a la pérdida de oxígeno? También. Yo diría que sí. ¿Igual que el cerebro? No, en menor medida. Tanto que
cuando uno tiene una disminución de flujo sanguíneo, no sé si ustedes les alcanzaron a explicar algo en fisiología, que uno hace una cosa que se llama redistribución del flujo. Entonces, ¿qué hace el riñón cuando sensa que hay una disminución del flujo? El riñón dice, no, tengo que proteger los órganos importantes. ¿Cuáles son los órganos importantes? ¿Cerebro? ¿Cuál otro? Corazón. El corazón. ¿Y cuál otro? Hígado. No. Yo estoy ¿Pulmón? sensando. No. ¿Cuál es el otro importante? El riñón. Cerebro, corazón y riñón. Riñón es el mismo que sensa y él no se va a quitar. No es decir, yo me quito para darle al otro, no. Él necesita también seguir cesando y por eso hace una redistribución del flujo sanguíneo. Y cuando hace esa redistribución del flujo sanguíneo, al que más le quita es al tracto gastrointestinal. Entonces el tracto gastrointestinal alcanza a soportar, no es todo el tiempo, pero sí alcanza a soportar niveles bajos de oxígeno mientras se redistribuye otra vez el flujo sanguíneo, pero tampoco puede durar mucho tiempo porque todas las células, si no tienen oxígeno, entran en los procesos de adaptación y más adelante lo que vamos a ver, muerte celular. Siguiente diapositiva. Bueno, entonces, ¿por qué nosotros hacemos la diferenciación en cada uno de los tejidos? Pues se hace la diferenciación de cada uno de los tejidos, o sea, que sea un tejido lábil, permanente y quiescente, porque es que nosotros debemos tener en cuenta que hay células que son más susceptibles a ciertas condiciones de estrés que me pueden causar una lesión irreparable o una lesión irreversible. Resulta que nosotros constantemente en nuestra vida, así hagamos actividad física, así comamos lo mejor que podamos comer, durmamos bien, no tengamos factores estresantes, no fumemos, no tomemos, etcétera, constantemente estamos expuestos a factores estresantes. Esos factores estresantes que hacen que la célula tenga un proceso de adaptación con todo lo que la información que ella tiene en la parte externa y en la matriz extracelular, y con esa información de que ella recibe, poder mantener la homeostasis normal y el funcionamiento normal de los tejidos. Por eso es que uno habla, y no sé si ustedes han escuchado, cuando dicen que una persona que es sana y se llega a enfermar, la recuperación es mucho más rápida si una persona es enferma y tiene ya un daño estructural en un órgano. ¿Por qué? Porque yo tengo más células para que se puedan recuperar y el daño va a ser menor. En cambio, si yo ya tengo un tejido dañado, pues me va a dañar más células y la recuperación va a ser mucho más lenta. De acuerdo a esto, la célula no es estática, porque si la célula es estática y entre esos factores estresantes que yo le pongo, que pueden ser por lo menos infecciones virales, que pueden ser por lo menos traumas, que pueden ser por lo menos solamente, esos son los patológicos, pero también pueden ser fisiológicos como el embarazo, como la lactancia, otros factores fisiológicos como la parte de la menopausia, que también es un factor fisiológico. Entonces, si la célula no tuviera ese proceso de adaptación y esas adaptaciones hacia lo que yo le estoy exponiendo, entonces la célula no podría hacer esos cambios para poder adaptarse, otra vez vuelvo y repito lo mismo, adaptarse al estrés que le estoy poniendo y que pueda ejercer su función. De acuerdo a esto, yo tengo unos cambios que son fisiológicos y que son patológicos. La diferencia de uno y otro es que lo fisiológico a veces me activa vías embrionarias, que son las vías que nosotros utilizamos en el proceso embrionario normal. Entonces la célula lo que hace es adaptarse adecuadamente. En cambio, en la parte patológica me va a activar vías que son accesorias y que no permite con el tiempo una adaptación adecuada y que no me va a activar otras secuencias más para que la célula pueda soportar esos cambios o esos factores estresantes que la estoy sometiendo para que no haya el proceso ni de necrosis ni de apoptosis. Entonces, eso es lo que nosotros llamamos una respuesta adaptativa. La siguiente diapositiva, por favor.
Entonces, ¿qué pasa con esa respuesta adaptativa? Que esa respuesta adaptativa, cuando se supera el estrés o los límites de esa respuesta, entonces yo ya voy a entrar en una lesión. Y esa lesión puede ser de dos tipos, una lesión celular reversible y una lesión celular irreversible. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que yo tengo el estímulo estresante que va a actuar sobre mi célula y esa célula va a hacer unos cambios de adaptación. Puede ser cambio metabólico, puede ser cambio en el núcleo, puede ser cambio de algún componente estructural que va a permitir que cumpla la función que debe cumplir. Pero eso es lo que nosotros llamamos inicialmente una lesión reversible. Pero si ese estímulo es constante, va a llegar un momento en que la célula ya no puede seguirse adaptando y lo que me va a empezar a hacer es un proceso de una lesión irreversible para entrar en apoptosis o muerte celular. Lo que ustedes deben tener claro es que el tiempo en que yo diga quito el estímulo y vuelve otra vez a su estado anormal o quito el estímulo y no regresa a su estado anormal, eso depende del tipo de célula, del tipo de tejido, depende también mucho de la parte de reserva metabólica que tenga la célula, porque hay pacientes que tienen alteraciones metabólicas genéticas donde las proteínas no son adecuadas y me pueden acelerar ese proceso de lesión celular irreversible. Entonces recuerden que la lesión celular puede aparecer cuando se superan los límites de la respuesta adaptativa o cuando hay privación de nutrientes esenciales que son necesarios para mantener la integridad de las membranas o cuando aparecen mutaciones que alteren su función. Recuerden que una célula que está en un proceso de adaptación no solamente se expone a radicales libres, se expone a otros factores epigenéticos asociados que pueden ser luz ultravioleta, que puede ser por lo menos si el paciente fuma, pues los radicales libres del cigarrillo más los nitratos y los nitritos y otras sustancias. Si el paciente no se alimenta bien, también tenemos otras sustancias que van a actuar directamente sobre la célula y esos factores no solamente actúan sobre la integridad de la membrana, sino que pueden actuar sobre mi material genético. Y si actúan sobre mi material genético puede desencadenar dos cosas, una mutación para morirme en proceso de apoptosis o que la célula sea capaz de evadirla y tener una supervivencia y empezar el proceso de cáncer o de enfermedades autoinmunitarias que a veces puede pasar. Siguiente diapositiva. Entonces, esto era lo que yo les comentaba. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos una célula normal y recuerden que la célula normal siempre está en homeostasis, es decir, que está regulada con las células de al lado y con su entorno. Si esa célula yo la someto a un estrés, normalmente nosotros sometemos las células diariamente a un estrés. El hecho de levantarte súper temprano y no desayunar, y son las 10 de la mañana, 11 de la mañana, ¿será que estamos sometiendo las células a un estrés? Se levantaron a las 5 y son las 11 de la mañana y no han desayunado. ¿Estamos sometiendo a la célula a un estrés o no la estamos sometiendo a un estrés? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Sí, porque no tiene reserva, entonces le toca a ella, eso es lo que se llama ayuno, utilizar las reservas que tiene para poder producir la energía que necesita para su funcionamiento normal. Porque es que la célula no va a decir, ay, no, usted no ha comido, venga, yo me acuesto a dormir mientras usted come porque es que no tengo energía. A la célula le toca seguir trabajando. Resulta que la célula, tú la sometes al estrés, la célula se adapta y empieza a hacer el mismo trabajo con la parte metabólica que ella está utilizando, no va a utilizar las mismas vías, utiliza vías accesorias, por lo menos para movilización de grasas, para movilización de otras sustancias que le va a producir energía. A veces gasta un poquito más de energía o más rata metabólica y de energía en esas vías, pero también le sirve para la captación de moléculas de ATP. Pero si resulta que la célula la sometemos a ese estrés, pero resulta que no solamente dejamos de desayunar, sino que no almorzamos y comemos y duramos así por 3 días, ¿qué pasa con ese estrés? ¿Se vuelve permanente o no se vuelve permanente?
Sí, se somete a variación. Sí. Se vuelve permanente. Entonces, ya se van a producir sustancias en las otras vías complementarias que me van a causar daño celular. Y una de las cosas características, cuando ustedes leen daño celular, el primer daño celular, así sea una lesión reversible o irreversible, es el cambio de canales. Entonces, se alteran los canales de sodio y potasio. Recuerden que a pesar de que los canales de sodio y potasio no utilizan tanta cantidad de ATP como las otras vías complementarias de captación, de la parte de captación de moléculas como de clatrinas, claviolas o la parte de desecho, ellos de todas maneras necesitan moléculas de ATP para poder estabilizar esos canales. Entonces, lo primero que se me va a alterar son los canales de ATP, los canales de sodio y potasio. Y si se me alteran los canales de sodio y potasio, ¿qué pasa? ¿Qué me entra a la célula? Normalmente, ¿cómo tengo el sodio y el potasio en el interior y en el exterior de la célula? En el interior hay más potasio, profe. ¿Y en el exterior más qué? Sodio. Más sodio y agüita. Entonces, si yo les digo que se alteran, entonces, ¿qué pasa? Va a entrar más sodio y se altera también la polaridad de la célula. Va a entrar más sodio. Y si entra sodio, ¿qué entra acompañadito ahí? Agua. Agua. Y si entra agua acompañada, ¿qué le pasa a la célula? Si ustedes tienen una... Se hincha. Se hincha. Muy bien. Entonces, esos cambios de que se hinche, se dematice, todavía les dejo utilizar el término hinchar. Cuando ya pasemos a inflamación, ya les toca utilizar el término de edema. Entonces, la célula se hincha y en la célula al hincharse, no solamente la célula, las organelas también tienen canales de sodio y potasio. Entonces, ¿qué le pasa a esas organelas? ¿Se hinchan o no se hinchan? Se dematizan también. También se van a hinchar. Entonces, no solamente se hincha toda la célula por fuera, o sea, el citoplasma, sino que se van a hinchar las organelas. ¿Qué pasaría si se llena y se llena y se llena y se llena y se llena de agua? ¿Qué pasa con una bomba si ustedes la llenan de aire? ¿Qué le puede pasar a esa bomba? Se explote. Lisis fue Se explota. una lisis osmótica. No, pero es que usted no, la bomba se va a tener una lisis osmótica. La bomba. No, Bueno, sí. escuchen las preguntas. Por eso les digo, escuchen las preguntas. Si la bomba yo la lleno, pues le pasa lo mismo a la célula. Se van a estallar. Hasta ahí llegamos porque es lo que estamos viendo hasta el momento. Entonces, si se estalla la célula, pues voy a entrar en muerte celular y lo que nosotros llamamos necrosis porque se estalló y salió todo su contenido. Eso es lo que nosotros llamamos una lesión celular irreversible. Una de las cosas que cuando uno revisa los textos le dicen a uno, tú sometes a la célula a un estrés. Una de las que más se altera ante ese estrés es la mitocondria. ¿Se acuerdan que yo les decía a ustedes pues que a uno siempre cuando uno ve biología, a uno le dicen que pues la estructura más importante es el núcleo porque tiene nuestro material genético, pero realmente la estructura más importante a nivel funcional es la mitocondria, porque si la mitocondria no funciona bien, no tengo ATP y no puedo hacer nada de la parte metabólica. Entonces resulta que la célula yo la someto a un estrés, ya sea porque le disminuyo la glucosa, porque ya no tiene oxígeno, entonces la célula no me puede producir las cantidades de ATP adecuadas, entonces someto a mi mitocondria a ese estrés, empieza producción de muchos radicales libres. Una de las cosas que hablan los textos es que no hay un tiempo exacto para tú decir que la lesión es reversible o irreversible. Que el tiempo exacto es que tú pones a la mitocondria un estrés y que si les quitas ese estrés y lo pones las condiciones adecuadas a la mitocondria y la mitocondria arranca, es una lesión reversible. Pero que si la mitocondria tú la sometes al estrés, le quitas ese factor estresante, pero la mitocondria no es capaz de arrancar para producir lo que normalmente producía bajo las condiciones adecuadas y sigue toda loca produciendo menos ATP, liberando calcio y citocromo C, entonces yo ya estoy hablando de que la célula ya entró en una lesión irreversible y muerte celular. ¿Entendido? Entonces no hay un tiempo exacto. Lastimosamente a veces le preguntan a uno, pero ¿por qué, por lo menos, si un paciente tiene una placa teromatosa donde se cerró y llegó al servicio de urgencias,
tengo dos pacientes de la misma manera, empezaron sintomatología de la misma manera, pero resulta que uno me hizo un infarto en el corazón de 1 centímetro y el otro me hizo el infarto en toda la pared del lado izquierdo. Y tienen la misma placa atenomatosa. Pero ¿por qué uno se comportó de una manera y el otro se comportó de la otra manera? Todo depende de la exposición y de que cuando yo le quito el efecto causal y le abro el vaso sanguíneo, por lo menos le pude hacer revascularización o le pude quitar el coágulo con estreptoquinasa. Entonces le llegó otra vez el flujo sanguíneo. Encontramos de que este paciente se recuperó y el infarto fue menor que aquel paciente que tuvo el mismo efecto, pero resulta que ya venía con patología de base y con muchos cambios estresantes en la parte del miocardio que no le permitió recuperarse después de la redistribución del flujo sanguíneo. Siguiente diapositiva. Bueno, entonces, para explicarlo mejor, primera pregunta. ¿Cuál es el diámetro normal del ventrículo izquierdo y del ventrículo derecho? ¿Cuál es el diámetro normal del ventrículo derecho y del ventrículo izquierdo? Escucho. ¿Nada? ¿Quién es más grueso? ¿El izquierdo o el derecho? ¿O el derecho o el izquierdo? El izquierdo. El izquierdo. ¿Y cuál es el diámetro normal? Porque es que para ustedes hablar de procesos de adaptación, por eso yo les digo que pregunto hasta anatomía, pregunto todo, para ustedes poder hablar de proceso de adaptación tienen que saber cuándo un órgano está pesado. Entonces, empecemos por el derecho. ¿Cuál es el peso normal del corazón? ¿Cuál es el peso normal? O sea, que yo puedo tener un corazón de 600 gramos y es de 600 gramos, ¿sí es normal? 250 y 300 gramos. 250 a 300. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? ¿O todos están conformes con el mismo tamaño? Con el mismo peso, qué pena. Sí, profe. ¿Todos? ¿No hay una diferencia? Pues el de las mujeres suele ser esto más pequeño, profe, más o menos 250. ¿Y el del hombre? 270. 270, 275. Pueden oscilar hasta esto. Entonces, 225, 250 la mujer y el hombre 250, 325. ¿Qué pasa si yo llego a una necropsia o si a ustedes en un ecocardiograma le reporta que el corazón pesa 600 gramos? ¿Es normal? Como el corazón de una vaquita. No. ¿Está aumentado o está disminuido? Aumentado. Está aumentado. Y si a usted le dicen que el corazón pesó 150 gramos, ¿está aumentado o está disminuido? Disminuido. Está disminuido. Entonces, si yo sé los parámetros normales y peso, ya sea con el ecocardiograma, te dicen a ti el peso promedio es de tal, si estás haciendo una necropsia de un paciente y sacas el corazón y lo pesas y encuentras eso, tú dices, uy, hay algo aquí anómalo, porque está aumentado o porque está disminuido. Pero resulta que eso va acompañado de algo. Entonces me decían que el ventrículo izquierdo es más grueso o más delgado. Más grueso. Más grueso. Más grueso. Entonces, ¿cuánto debería medir un ventrículo izquierdo? El espesor. ¿Cuánto dan? ¿Ninguno? Profe, el izquierdo como, sí, 1 centímetro. Resulta que para yo decir que hay aumento o disminución de las cavidades, también tengo que saber cuánto es el espesor de los ventrículos.
El ventrículo izquierdo, el espesor va de 1.2 a 1.5 centímetros. Y el ventrículo derecho, que es más chiquito, va de 0.3 a 0.5. Entonces, si ustedes pesan un corazón y le da 600 gramos con un espesor de un ventrículo de 2.5 centímetros, ¿está aumentado o está disminuido? Aumentado. Aumentado. Y si el ventrículo izquierdo les da un espesor de 0.1 centímetros, ¿está aumentado o está disminuido? Disminuido. Disminuido. Entonces, eso por ese lado inicialmente. Eso por ese lado inicialmente, ¿no? ¿Cuál es el peso normal del hígado?